Buenos días, David. Buenos días, David. Buenos días, Steven. Muy bien. Vamos a arrancar el día de hoy con el tema cambios de estado, sus diferentes nombres y cómo se explican desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular. Veremos cómo las moléculas cambian sus relaciones entre ellas para pasar a estar en estado líquido, sólido o gaseoso, según cómo varíe la temperatura. Bueno, aquí tenemos los nombres de los cambios de estado. Tenemos un sólido, un líquido y un gas con los diferentes nombres, que son fusión, vaporización, sublimación inversa. Recordamos que esto se llama vaporización, no se llama evaporación ni se llama ebullición. La evaporación y la ebullición, como luego veremos, son diferentes tipos de vaporización. Y después otros cambios de estado son la solidificación, líquido a sólido, la sublimación, sólido a gas, y la condensación, gas a líquido. Los cambios que se señalan con flechas rojas significa que hace falta dar calor para que se produzcan. Es decir, para pasar de líquido a gas hay que dar calor para la vaporización. Mientras que para pasar de gas a líquido lo que hay que hacer es quitar calor, que popularmente se dice enfriar. Si un gas lo enfriamos lo bastante, podrá pasar a estado líquido. Vamos a ver algunas de las propiedades de los cambios de estado. La primera es que la masa se conserva, aunque el volumen no se conserva. Aquí tenemos una sustancia en estado sólido que ocupa muy poco volumen, lo estamos calentando, al calentarlo las moléculas, en este caso es así un solo átomo, se mueven más, y esto ya es líquido. Vemos que el líquido ocupa más que el sólido, y esto le pasa a prácticamente todas las sustancias. Y si sigo calentando, esto pasa a estado de gas. El volumen es mucho más grande el que ocupa, sin embargo la masa es la misma porque la cantidad de moléculas es la misma. Los cambios de estado son reversibles. En todo cambio de estado existe el contrario, es decir, por ejemplo, si yo tengo esto en estado líquido, al enfriarlo se solidifica, pero si luego vuelvo a calentar se vuelve a fundir. Es decir, una misma sustancia la puedo estar solidificando y fundiendo de forma continuamente, esto o cualquier otro cambio de estado. Hay cambios de estado que se producen a temperatura constante. Por ejemplo, todas las sustancias tienen, si son puras, tienen un punto que se llama de fusión, a la cual pasan de estar sólidos a estar líquidos, y un punto de ebullición, en la cual pasan de estar líquido a estar gaseoso, ebulliendo, es decir, formando burbujas de esa sustancia dentro del seno del líquido. Aquí tenemos diferentes sustancias, el agua 0,100, esto hay que sabérselo, pero hay otras sustancias como el cobre hasta que no llega a los 1083 grados no se funde. Y nosotros podríamos conseguir hervir cobre si el líquido de cobre lo seguimos calentando y alcanza los 2600 grados. Hay que tener en cuenta que el punto de fusión es el mismo que el de solidificación. Los cambios de estado que son reversibles tienen el mismo punto y se producen a la misma temperatura. El de ebullición es el mismo que el de condensación. Es muy importante no confundir la fusión con la disolución. Por ejemplo, cuando yo echo azúcar a un café, el azúcar no se funde, desaparece, lo vemos que se mete dentro del líquido del café, pero no por eso quiere decir que se funda. Lo que ocurre es sencillamente que se produce una mezcla y los granos de azúcar o de sal o de lo que echemos al agua se mezclan con los granos, con las moléculas de agua. Aquí lo vamos a ver. Esto es sal, entonces si yo echo sal al agua, que estas son las moléculas de agua, pues las moléculas de sal se van mezclando
con las moléculas de agua, pero eso no quiere decir que esto se funda, porque esto ocurre a cualquier temperatura si la sustancia es soluble. Vamos a repasar rápidamente los cambios de estado para ver cómo se llaman. Si estas cosas representan moléculas, esto estaría representando un estado líquido. Las moléculas están tocándose, pero desordenadas y además moviéndose. Esto es estado gaseoso, no se tocan, se chocan a veces entre ellas y hay bastante separación entre ellas. Esto es estado gaseoso. Aquí las moléculas están juntas y ordenadas, esto es estado sólido. Esto es pasar de líquido a gas, esto se llama vaporización. La contraria, que es esta, esto se llama condensación. Pasar de sólido a líquido, esto es fusión. Pasar de sólido a gas, esto es sublimación. Pasar de líquido a sólido, esto es solidificación. Pasar de esta zona de aquí, que es una burbuja gaseosa dentro de un sólido, en este sentido, esto es sublimación inversa. Pasar de una gota de líquido a sólido, esto es solidificación. Esto es pasar de gas a sólido, esto es sublimación inversa. Esto es solidificación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión. Esto es un gas que pasa a sólido, sublimación inversa. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión. Y ya está. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia. Y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador.
y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros. Muy bien. ¿Logró apreciar los dos videos, David? ¿Ah? ¿Logró apreciar los dos videos? Sí. Bueno, estamos hablando de los cambios de estado de la materia. Decimos que en todas las situaciones en que un cuerpo cambia de un estado a otro se produce una transferencia de calor. Cuando los cuerpos absorben el calor, los cambios de estado se denominan progresivos. En cambio, si ocurre debido a la liberación de calor, se denominan regresivos. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Las sustancias como el agua se funden a bajas temperaturas, mientras que otras como el acero requieren de altas temperaturas. La vaporización es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Puede ocurrir poco a poco o producirse rápidamente. Los perfumes y el agua del mar, por ejemplo, se evaporan lentamente. Si el agua se hierve, en cambio la vaporización ocurre muy rápido. Esto se llama ebullición. Entonces vamos a ir copiándolo para que vaya quedando más claro. Muy bien, Steven, hay que ir copiando el contenido que está en la pantalla. Cuando terminen me avisan los dos, por favor, levantando la mano. Sí.
Ya, profe, terminé. Ya, profe, terminé. Muy bien, de ahí continuamos con lo que es la solidificación, la sublimación y la condensación. La solidificación es el cambio de estado líquido a sólido. Se produce cuando un líquido se enfría, por ejemplo, cuando se coloca un refresco de fruta en una bandeja para hacer helados y se mete en el congelador, el jugo se convierte en hielo. El frío provoca que los átomos no se muevan, que estén fijos. La sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Las bolitas de naftalina utilizadas en los armarios para proteger la ropa de las polillas, por ejemplo, pasan directamente del estado sólido al gaseoso. También puede ser inversa de un gas al estado sólido, como el vapor de agua que forma la escarcha. La condensación es el paso del estado gaseoso al líquido. Se produce cuando un gas se enfría, por ejemplo, cuando la ventana de un vehículo cerrado se empaña, es porque afuera de este la temperatura es más baja, el vapor de agua del ambiente se enfría, se condensa y pasa del estado al líquido adhiriéndose a las ventanas. De igual forma, lo copiamos y cuando finalicemos avisamos. Profe, por condensación. Muy bien, Steven. ¿Sí, David lo ve? Yo también. Muy bien. Vamos a ir bajando la pantalla de por condensación. Y ahí tenemos unos ejemplos progresivos que podemos decir que el chocolate puede experimentar la fusión a temperatura ambiente. La sal del mar se obtiene a partir de la evaporación del agua. El hielo seco, CO2, y por lo tanto el sublimar no deja rastros de humedad. Y ahí están los cambios regresivos. El vapor de agua produce condensación en las paredes externas del vaso.
La cera líquida cede calor pasando directamente a estado sólido y se produce una solidificación. Bien. Después de que finalizamos con el tema de los cambios de estado de la materia, tenemos lo que es el tema de la energía y sus manifestaciones. Primero iniciamos definiendo qué es energía. Decimos que la energía es la capacidad de generar cambios en las propiedades o estados del movimiento de los cuerpos. La energía puede generarse ya sea de manera natural o de manera artificial. Profe, por tema de la energía y su manifestación.
Ya, profe, Ya, profe, terminé. ya, profe, ya hice ese cuadro. Ya, profe, ya lo hice. Muy bien, al parecer ya van finalizando con el tema de la energía y sus manifestaciones. El sol, el agua, el viento o el mismo cuerpo humano, cuando éste se mueve, generan energía natural. En cambio, la energía generada por inventos humanos es de origen artificial, como la producida por las centrales nucleares o por la quema de combustibles, como ser la gasolina o el diésel. Algunas clases de energía son las siguientes: la energía eléctrica, que es la que posee las cargas eléctricas cuando se mueve a través de un cuerpo o en un circuito. La química, que es la contenida en las sustancias químicas, como en los alimentos, la madera y las pilas. La calórica, que es la que tiene un cuerpo debido al movimiento de las partículas que lo forman. La lumínica, que es producida por cuerpos luminosos como las estrellas y los bombillos en forma de luz. La sonora, que es emitida por las ondas sonoras desde un objeto como un teléfono o un instrumento musical hasta tener un receptor. La cinética es la que tienen los cuerpos en movimiento, dependen de la masa y de la rapidez con que se mueva ese cuerpo. Y la potencial está asociada a la posición que tienen los cuerpos y no a su movimiento. Se almacena en cuerpos que están en reposo. Pregunto, ¿ya copiaron hasta la energía potencial? Los dos. Yo ya, profe. Me falta. Termine, David.
Ya, profe. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la energía, así que pon mucha atención. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La energía hay veces que aunque no la sientas o la veas, está en todas partes. Por ejemplo, en los seres vivos, en el viento y el agua. La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las acciones y los cambios que puede provocar. Aquí te mencionaré algunos tipos de energía y sus ejemplos. La energía se puede dividir en dos, en potencial y cinética. La potencial se manifiesta en forma de energía mecánica, energía térmica y energía radiante. La cinética se manifiesta en energía eléctrica, energía química y energía nuclear. La energía se puede transferir, es decir, puede pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, una raqueta en movimiento posee una energía cinética que se transfiere a la pelota cuando la golpea poniéndola también en movimiento. Se puede almacenar, es decir, puede acumularse o guardarse hasta ser usada. Por ejemplo, la batería del celular almacena energía eléctrica. Se puede transportar, es decir, se puede llevar de un lugar a otro. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables. Se puede transformar, es decir, puede convertirse de unos tipos en otros. Por ejemplo, la energía química del gas se transforma en energía térmica cuando se prende la llama. La energía eléctrica es la que hace funcionar algunos aparatos. Proviene de distintas fuentes, como el gas, el carbono o el petróleo. La energía hidráulica es aquella que utilizamos con el movimiento del agua. La energía térmica es la que se transmite por medio del calor. La energía química es aquella que se encuentra en los combustibles o en los alimentos. La energía eólica es la que tiene que ver con el viento. La energía luminosa está presente en la luz. La energía es uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestro planeta, pero al generarse más energía también aumenta los daños ambientales. Déjame en los comentarios qué podemos hacer para tener energía. ¿Quedó claro qué es la energía, niños? Sí. Sí. Bueno, entonces, con eso vamos a finalizar y nos miramos hasta el día lunes y Dios lo permite. Cuídense, que tengamos feliz fin de semana y pórtense bien.